Luis Miguel Echeverría, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Titular de la Paulino? Sociedad Buen Rural. día. ¿Cómo andás? Buen día. Todo bien, gracias. Bueno, finalmente ayer usted fue uno de los partícipes de algunos de los tantos cruces que hubo en medio de la discusión por la ley de abastecimiento, que da la impresión que el oficialismo va a llevar al recinto más temprano que tarde, y veremos con qué éxito, pero da la impresión que la va a lograr plasmar en la Sí. realidad. ¿Usted cree que termina todo en la justicia, de Sin verdad? duda va a terminar la justicia porque es un proyecto, es una ley, si es que sale, si es que se sanciona, que hay mucha probabilidad que se haga, totalmente inconstitucional. Va de punta, primero con el derecho a la propiedad privada, punto principal de la Constitución Nacional, y otro con la posibilidad de asociarse con fines lícitos. También va contra en eso. Los poderes que se le dan al secretario de Comercio Interior exceden cualquier república. Tiene poderes judiciales. El secretario de Comercio Interior puede obligar a un productor o una empresa a producir a pérdida. Si la empresa no lo hace, le puede confiscar los bienes sin intervención de la justicia, puede aplicarle multas hasta 10 millones de pesos, incluso dice, puede ser el triple de 10 millones de pesos, incluso inhibirlo al comerciante o al productor para ejercer el comercio por hasta 5 años. Demasiado poder para todas las actividades económicas de la Argentina en una sola persona. Entonces es un poder amplio y general, dirían los escribanos, amplio, general, para absoluto. actuar y obrar sobre diversos niveles de actividad económica. Y absoluto, tiene la facultad de, si alguien va y dice, no, pero pará, mirá que este costo es real, puede rechazar pruebas, el propio secretario de Comercio Interior, si es que no las ve conducentes. O sea, mucha discrecionalidad, pero a nosotros no nos llama la atención al campo, Paulino, porque nosotros, como dijimos bien ayer, no tenemos que esperar que se sancione esta ley para saber si va a dar efectos positivos o negativos. Es lo que viene haciendo el gobierno con el campo hace 11 años, interviniendo en los mercados, poniendo precios máximos, precios mínimos, prohibiciones de exportar, prohibiciones de importar. Fíjate vos, la última, ¿cuándo fue? Ayer. Estábamos en el Senado, Moreno, digamos, estábamos en el Senado y a la misma hora en la Secretaría de Comercio Interior un funcionario les decía a los frigoríficos que iba a prohibir la exportación de carnes por 15 días. A propósito del aumento que había tenido el ganado en pie en Liniers, al estilo de lo que sucedía con Moreno, digamos, que después no terminaba beneficiando. Otra vez el mismo error que llevó a que perdiéramos 10 millones de cabezas, que cayéramos del tercero al 13º lugar como exportador mundial de carnes. Siguen cometiendo los mismos errores, no aprenden de los errores que ellos mismos cometieron y que causaron serios daños en todas las producciones de la Argentina. Entonces sabemos que esta ley va a ser mucho mal si se sanciona. Ojalá que no, vamos a ir a la justicia, pues estamos seguros que va a ser rechazada por inconstitucional. Mientras ayer se confirmaba efectivamente la restricción a la exportación por los próximos 15 días, había una comitiva oficial vendiendo productos y carne en Rusia, sin ir más lejos. Sinceramente, es una locura. Es muy curioso. Como se repite lo mismo que en el año 2006. Había una misión en el año 2006 vendiendo carne en España. Tuvieron que en el momento empezar a rechazar pedidos. Es un sainete esto, Paulino. En el 2006, ¿sabes lo que hicimos? Dejamos a Alemania sin carne durante el Mundial. ¿Me querés decir que lo que vamos a tener que hacer para recuperar un cliente como ese? ¿Parece que no se cumple con la cuota Hilton? El mundo nos sigue dando oportunidades con esto de Rusia. Rusia, por una cuestión geopolítica o de política de ellos, decide no comprar alimentos de Europa y de Estados Unidos. ¿Quién queda? Latinoamérica, Argentina, Brasil. Otra vez vamos a desaprovechar una oportunidad que el mundo nos ofrece. Y como vos bien decías, entonces, ¿en qué quedamos? La cuota Hilton, por supuesto que va a seguir incumpliéndose, pero hace 2 semanas se anunciaba con bombos y platillos el gobierno, el ministerio, que nos habían habilitado la cuota 481, que es entrar todavía en mejores condiciones que con la cuota Hilton, porque con la cuota Hilton se paga el 20% de arancel a la comunidad. Esto, la cuota 481, es con arancel 0. ¿Y ahora qué va a pasar? O sea, rubricamos y pactamos enviar carne cortes premium con arancel 0 y sin embargo frenamos las exportaciones, con lo cual no podemos cumplir con lo que cerramos a las exportaciones. Entonces, ¿qué pasó? Para recordar, para que la gente entienda qué significa. Año 2006 cerramos las exportaciones, comimos carne barata, un año y medio. Claro, pero nos estábamos comiendo las vacas, las madres, los vientres.
¿Y eso volvió a pasar Eso ahora? bueno, va a producir lo mismo. Si seguimos haciendo lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes. Le atribuyen la definición de locura a Einstein, ¿no es cierto? La inundación y la sequía, que tuvo los dos elementos el campo este año, ¿también impactó más allá de las cosechas de Por los supuesto, granos todo eso agrava, en la ganadería? todo eso agrava. Acá faltó, a este gobierno le sobró dinero y poder. Tuvo mucho dinero y mucho poder. ¿Qué le faltó? Cariño para hacer las obras necesarias para el bienestar de la población en general. Le faltó alma, no pensó en el bienestar de los argentinos. Recaudaron solamente en concepto de retenciones a los granos del campo en 10 años 76.000 millones de dólares. El triple de lo que dicen que hay en el Banco Central de Reservas en este momento, 76.000 millones de dólares. El 90% de los caminos en Argentina hace 11 años gobiernan. El 90% de los caminos es de tierra y sin mantenimiento. Y en el 10% restante, que son de asfalto, vivimos y morimos esquivando pozos también, ¿no? ¿Ayer no dejaron entrar al aniversario de la Bolsa? No. ¿Es cierto? Es cierto. O sea, Sí. Usted fue y no lo dejaron Yo entrar. la invitación era para las 19:15, yo llegué a las 19:10, 19:12, la bolsa queda a 3 cuadras de la sociedad rural. Sí, claro. Y había una valla con seguridad de Presidencia de la Nación que nos dijeron que no podíamos entrar. Cuando le dije, mire, esto es una cuestión institucional, porque soy presidente de la Sociedad Rural Argentina, la bolsa es una entidad amiga desde hace más de 140, 150 años. Formal, digamos. Invitación, estaba con la invitación en la mano. Cuando le digo, mira, una cuestión institucional, estas entidades son amigas hace 150 años. No puedo no entrar. De ninguna manera, dijeron, acá, hasta que no hable la presidenta, no entra nadie al recinto de la bolsa. Bueno, esperamos, estamos con de Mendiguren, estamos con la periodista Silvia Neistat también, había otras personas también, socios de la bolsa, indignados, que ya habían llegado en horario y no les permitieron el ingreso. Entre el escrache de Cavallo del día de ayer en la Universidad Católica Argentina, las discusiones altisonantes que estamos teniendo, las discusiones incluso que se han planteado en términos políticos en la provincia de Río Negro, Pichetto diciendo me pincharon en el celular, hago responsable al gobernador si algo le pasa a mi hijo, en medio de una discusión, insisto, de alto voltaje en una provincia donde un gobernador decidió dar el salto al masismo como sucedió con Beretilnec, y con todas estas declaraciones cruzadas que tenemos. ¿Cree que Argentina va a reconciliarse con los modales y efectivamente con el sentido común pronto? Se va a reconciliar seguro, porque conocemos y sabemos de la calidad de decenas de líderes políticos que tienen otra formación, que tienen otro trato, que tienen otras expectativas, que tienen otra idea de lo que debería ser, ¿Usted cree que el problema es Cristina? Sin duda, pero sin ninguna duda. ¿Cuántas cosas? Pero, a ver, Paulino, hay versiones muy fuertes que lo de los holdouts estaba arreglado. Con los bancos. Con los bancos. Y que por un llamado telefónico se frustró. Nos hace acordar a lo de la 125. 2 o 3 veces la mesa de enlace con en aquel momento jefe de gabinete, Alberto Fernández, habían llegado a un acuerdo. Y cuando consultaban con Olivos, ese acuerdo se caía. Entonces es una política de querer ir a la confrontación y permanente que realmente no da resultados. El mundo no funciona así. El mundo no funciona imponiendo con autoritarismo, con soberbia, las ideas por más que sean equivocadas. Entonces es claramente la forma de ejercer la política y la forma de liderazgo que tiene la Presidenta de la Nación. ¿Usted cree que la transición va a ser más ordenada que desordenada o más desordenada que ordenada? Depende de nosotros. Creo que tenemos que tener todos los que actualmente nos toca alguna función pública al frente de entidades o de partidos políticos, tener la templanza, tener la responsabilidad, que sea una transición ordenada, que aspiremos a cambiar la forma de tratarnos entre los argentinos, por un lado. Y por otro lado, en algo que ya estamos trabajando, casi 50 cámaras del Foro de Convergencia, en que haya políticas de Estado, gobierne quien gobierne, y que se forme un marco institucional para que gobierne quien gobierne, sepamos para dónde vamos. Hay cuestiones que van a tardar años en recuperarse, por ejemplo, la disponibilidad energética, 15, 20 años. Bueno, ¿qué entendemos que hay que hacer? Y no estamos inventando nada, porque muchos países han seguido ese camino con éxito.
Es decir, señores, gobierne quien gobierne, recuperemos la energía. ¿Y usted es optimista en ese sentido? Soy muy optimista. De cara al futuro. Porque ¿sabes qué, Paulino? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? No nosotros, los actuales dirigentes. Si no, será otra generación. Pero cuanto antes empecemos, antes vamos a tener resultados. Moyano y Barrio Nuevo han convocado con Micheli un paro para la semana próxima. ¿Se va a plegar la sociedad rural? Nosotros siempre decimos, en la medida que no formamos parte de la formación de las medidas de fuerza, que coincidimos con el reclamo de los trabajadores. Bueno, lo organizaron de esa manera, acompañamos en el sentido de que creemos justo su reclamo, bueno, llevan adelante su medida de fuerza. Pero no van a tener ustedes medidas directas, digamos. No estamos, digamos, no es por nada, pero no hemos sido convocados y bueno, no queremos entrar de comedidos, pero coincidimos. Pero si mañana Moyano lo llama y le dice... Bueno, veremos, le evaluamos, pero en definitiva coincidimos con el tema de ganancia de los trabajadores, porque con los productores pasa algo muy parecido con el mínimo no imponible y el no ajuste por inflación de los balances, así que conocemos perfectamente la situación. O sea, que comparte con el planteo de Adelmo Gavi, el titular de la Bolsa, que dijo hay que ajustar o permitir el ajuste por inflación de los balances empresariales. Por supuesto, se están pagando ganancias ficticias, es ridículo también, ¿no? Porque si a uno no le permiten aumentar el flujo de lo que gasta, en términos reales, termina pagando por doble vía, por lo que gasta y al mismo tiempo ganancias de lo que no ganó. Es lo que nos pasa a los trabajadores autónomos, ¿no? Parece que fuera todo ganancia, pero el gobierno no tiene en cuenta que tenemos que gastar para vivir. Un alquiler, el colegio de los chicos, el supermercado, la ropa, todas esas cosas, el combustible. Claro, cuando no se ajusta en la alícuota, en el caso de autónomo, por ejemplo, con 15.000 pesos se vive, digamos, y se come, y a partir de allí se tributa el impuesto a las ganancias, por caso, ¿no? Por ejemplo. En una sociedad de un socio gerente. Si eso no se ajusta, y uno gasta 40 para vivir, pero sin embargo no deduce impuestos solo de 15, exacto, termina por ese 25 adicional pagando un impuesto a las ganancias de algo que no fue ganancia y que ya gastó para vivir. Que no fue ganancia, que gastó para vivir. No es que está especulando o que está amarrocando. Es vestirse, comer, pagar un alquiler, etcétera. ¿A Kicillof lo ve como el improvisado, como el inexperto, como...? No, como el equivocado. Como el equivocado y la persona intransigente que, a pesar de que está claro que ha cometido errores y que ha causado daño con los errores que cometió, no revierte esas políticas. O sea, es un funcionario que no, como otros del gobierno, entendemos que no están a la altura del país que gobiernan. Argentina es un país sofisticado en muchísimas actividades y los actuales gobernantes, o el ministro de Economía, es como que estuviera anclado 40 o 50 años atrás. No entiende la lógica del mundo, no entiende la lógica de la producción de alimentos, no entiende geopolíticamente a qué está llamado a ser Argentina en este mundo demandante justamente de materias primas, de fibras, de energías renovables, y cree que, posiblemente no conoce, cree que el campo, no sé, que uno tira una semilla para atrás y se va y después todo crece y todo funciona y todo es fantástico. No conoce la sofisticación, el agregado de valor que hay en la actividad agropecuaria argentina y no entiende o no termina de entender que el campo en la Argentina es primer mundo. Y competimos y les ganamos a los mejores productores de alimentos del mundo. Entonces, y nos ve como un enemigo en vez de promocionar una actividad que de funcionar en todo su potencial sería una gran ayuda al desarrollo del país. En términos de la preocupación por el empleo, las suspensiones, los cierres de fábricas, ¿en qué momento está el sector agropecuario parado allí? Más allá de la cuestión frigoríficos que otra vez ha estado en la palestra, porque tenemos a la industria automotriz, la industria del neumático, la industria en general de artículos, desde artículos de limpieza hasta comestibles con problemas y severos, y con algunos cierres de planta, como el caso de Plusben en la provincia de San Juan, que ha concentrado la tarea y la actividad después de 26 años en Buenos Aires. La pregunta que le hago es, en la cadena de valor agregado, ¿tenemos suspensiones, tenemos despidos, hay cierre de algunas fábricas o no? Bueno, 138 frigoríficos, los últimos 3 cerraron en las últimas 4 semanas. Bueno, por eso, o sea, sacando frigoríficos que ya es evidente. Tenemos... Hay freno de producción y desocupación y desempleo en prácticamente todas las cadenas. No hay actividad, salvo la soja, alrededor de los puertos, no hay actividad que sea rentable desde el punto de vista productivo en la Argentina.
salvo en un cada vez menor, o sea, alrededor de los puertos, los campos más ricos de la Argentina, una medida que se aleja 200, 250 Eso kilómetros. por el costo de fletes. Claro, costo de fletes, fletes, la inflación, suba de costos. Lo que cuesta traer un productor de Chaco, le cuesta 600 pesos por tonelada llevar la soja de Chaco al puerto Rosario, de 2.400 cobra 1.800. De una soja que además estaba en $600 y hoy está en $380 en Chicago. Y en un año subió prácticamente 100% el gasoil. Por eso, acá, a ver, ¿a qué decimos falta trabajo? Falta sentarse y decir, señor, escúcheme, si cuesta tanto sembrar, cuesta tanto cosechar, este es mi precio, entienda que no se puede producir así, si no tenemos un sistema impositivo lógico. No puede seguir quedándose con el 35% mío, o sea, del productor, porque a usted se le ocurra. Porque de esa manera se deja de producir en decenas de pueblos de toda la Argentina y deja haber ingresos en ese lugar. ¿Hay campos sin poder ser alquilados? A diferencia ¿Perdón? de otros años. ¿Hay campos que no han podido ser claro, alquilados y por lo tanto no van a ser por supuesto. producidos? Hace 5 años que venimos anclados en 100 millones de toneladas. Ya sacamos un trabajo hace unos días con ACREA, PRESID, la mesa de enlace y Maizar, donde de 246 distritos del país donde se siembra maíz, el 93% de esos distritos, en el 93% de esos distritos, el maíz va a dar pérdida. Automáticamente se siembra menos o no se siembra. Y eso pasa con el trigo y eso pasa con el girasol en muchas causas. Entonces, ¿por qué decimos que la herramienta la tiene? Pues entonces ya no tiene más sentido cobrarle al maíz 20% de retenciones. A usted lo indicaron como un empresario que tenía trabajadores en negro. Le pegaron hasta el hartazgo, digamos. Y hay una causa judicial y hay personas que dicen que eran contratadas suyas y que les pagaba 500 pesos y que no tenían luz, no tenían gas, vivían en una casilla, no tenían baño. ¿En qué está eso? Bueno, no me pegaron hasta el hartazgo, me pegaron hasta el discurso de Palermo, ¿no? Que esa era la intención, tratar seguramente de erosionar lo que dije en la tribuna de Palermo o tratar de impedir que fuera crítico, cosa que por supuesto no sucedió. Contra mi persona, Paulino, no hay ninguna demanda en ese sentido, en absolutamente nada. Lo que salió en algunos medios periodísticos que dependen de la pauta oficial, eso fue erróneo. De hecho, no hay ninguna denuncia contra mi persona. Porque la denuncia es contra su mamá. Claro, es un campo de mi madre, del cual yo no tengo la administración de ese campo. De cualquier manera, se está sustanciando en la justicia y hasta ahora las declaraciones que hay van en línea con lo que es la realidad, que quiere decir que las personas que viven en el establecimiento La Ollita en Entre Ríos son personas que tienen permiso para vivir en ese lugar, pero que no dependen laboralmente de la estancia. Es una figura que es muy común en los campos de Entre Ríos, Corrientes, en el norte de nuestro país, que los dueños dejan que personas vivan en el campo, que no tienen relación laboral con los dueños del establecimiento y viven, en este caso, vendiendo leña, vendiendo cueros, cazando, pescando. ¿Es Rosario del Tala? Rosario del Tala, Entre Ríos, sí. Costa del río Gualeguay. Entonces esa gente viene y pues, vende leña, saca algún poste del monte, con permiso. Porque cuando se compra hay gente que está sentada allí. No, es una tradición hasta de humanismo, de hospitalidad. Es gente que no tiene dónde vivir y dice, bueno, mire... Y en lugar de dormir en la calle, en la ciudad, en lugar de dormir en la calle, en lugar de dormir en una plaza, y se le da un lugar, en el caso de ellos tienen una casa de material, al lado de una matera, o sea, una casa digna para lo que son las condiciones de vivir en el campo, que no son para nada indignas, sino normal. Y bueno, y esas personas... ¿Cuántos años hace que está esa familia ahí? Más de 30. No es una familia, son 2 hermanos. 2 hermanos. Más de 30. Entonces, absolutamente libres para entrar, para salir, para decir un día, bueno, muchas gracias, nos vamos, gracias por habernos recibido acá, nos volvemos a otro lado, pero no pueden volver a ningún lado porque o van ahí o van a otro campo a pedir permiso y a decir, nos dejan cazar en este monte, nos dejan pescar, nos dejan sacar leña, el producido del trabajo de ellos, no le pagan nada a la estancia, no tienen absolutamente ninguna relación ni comercial ni laboral. Pero ¿y los 500 pesos de dónde sale que ellos denuncian que les pagaban por mes? No sé, yo me permito dudar de la crónica periodística que yo, para mi entender, es malintencionada, ¿no es cierto? Pero bueno, como está en la justicia, se determinará ahí. Hablando de la justicia, ¿en qué quedó lo del predio de la Rural? El predio de la Rural, bueno, está firme en la medida cautelar que confirmó
la Corte Suprema de Justicia, donde se otorga hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que son dos. Una, si mediante un decreto presidencial se puede anular una escritura pública con más de 20 años de otorgamiento pacífico, ¿no? Por un gobierno democrático, incluso un gobierno del mismo signo político del actual, en el año 91. Y la segunda cuestión de fondo es que se determine a nuestro pedido el saldo de precio que quedó a partir del año 2001 de la especificación. Como recordarás, en aquella época los créditos que había pendientes se especificaban de acuerdo al SER y una fórmula, a pesar de que la Sociedad Rural Argentina pidió en reiteradas oportunidades a la ONAVE que diera una liquidación final sobre ese saldo, de 30 millones, el saldo era 6 millones, para poder pagarlo, nunca llegó. Entonces la Sociedad Rural Argentina fue a la justicia, interpuso una acción declarativa de certeza para que la justicia determinase cuál era ese saldo para poder pagarlo. Bueno, esas son las dos cosas que están pendientes. Si mediante un decreto se puede anular una escritura pública y que nos digan finalmente cuál es el saldo de precio para poder pagarlo. O sea, lo que ha pasado es, allí en el planteo del gobierno y en el decreto, en medio de la discusión con la sociedad rural, se dijo, bueno, pero se malvendió por parte de Menem un predio muy importante a un precio vil de 30 millones de dólares, valía mucho más, y el argumento que entendí y escuché de usted en algún momento fue, mire, la verdad que pagamos 30 millones de dólares, de los cuales pagamos efectivamente 24, y el resto lo que hicimos refinanciar y nunca nos dijeron cuánto teníamos que pagar. Exacto. Pero nosotros le pusimos 60 o 70 millones de dólares, que es todo lo que está montado sobre el predio, que era o el correlato, más allá de los 30 millones de dólares, de las obligaciones que asumía la rural cuando... El cargo. Del cargo. Entonces, claro, porque es así. Está bien. A ver, todo esto se basa en la ley del legítimo ocupante, que decía en aquel momento que todas aquellas entidades sin fines de lucro que estuvieran en una propiedad de dominio privado del Estado, que hubiesen hecho mejoras y que tuviesen la intención de seguir ejerciendo o seguir desarrollando su actividad y haciendo mejoras, podían comprar ese predio. En ese marco se compra el predio. Y al vendérnoslo, el gobierno hace dos cosas. Manda a tasar a 3 entidades de primera línea, a un holding de empresas inmobiliarias y a 2 bancos de primera línea ese bien, lo tasaron en 30 millones de dólares por 2 motivos. Las serias limitaciones al dominio, no podemos hacer ahí otra cosa que exposiciones y congresos. El cargo de venta, o sea, no se puede lotear, no se puede hacer oficinas, no se puede hacer nada. El cargo de la venta, que eran 2, poner en valor los edificios históricos que la Sociedad Rural Argentina los había hecho a su cargo para el aniversario del centenario de la Revolución, en 1810, ¿no? Todo eso, los edificios viejos, los más viejos, los antiguos, los hizo la Sociedad Rural, o sea que invirtió ahí. Y tercero, hacer un moderno centro de exposiciones y congresos. Para eso tuvimos que conseguir un crédito de 100 millones de dólares, de los cuales se utilizaron 68 para hacer las obras que están a la vista de todos, todas las cocheras subterráneas y todos los pabellones nuevos. La tercera etapa de la obra, que es lo que le llamamos el pozo, no se pudo desarrollar porque en aquel momento no fue habilitado por el gobierno o por el intendente municipal. Que sería el centro de convenciones que a la ciudad le falta. Por otra parte, no tiene un espacio para 5 o 6 mil personas. En aquel momento no se habilitó y no pudimos hacer la tercera etapa. El crédito ese de 68 millones de dólares, en mayo, que después de competir 3 bancos, ganó la posibilidad el Banco Provincia de Buenos Aires, en mayo de este año habíamos pagado la cuota de noviembre de este año. O sea que vamos 6 meses adelantados en el pago de eso. Y con respecto a lo que dicen de precio vil, es inexacto, porque para que tenga un parámetro, hoy el ABL de la Ciudad de Buenos Aires tasa ese bien en 32 millones de dólares después de 20 años. O sea que no estaba inexacta la tasación de aquel momento, teniendo en cuenta las limitaciones al dominio.
centro de convenciones que le falta a la ciudad y por la cual Rosario es la capital nacional de los congresos y convenciones de la Argentina y Mar del Plata en segundo término, recién después aparece la ciudad. Eso está tabicado, digamos, impedido, bloqueado, no hay opción ni habilitación posible en el corto plazo. Ahora que permanentemente hacemos gestiones, estamos viendo a ver si podemos en ese lugar, que no nos gusta que esté ese pozo ahí, nos parece una cuestión de prolija. Hay que limpiarlo, no puede juntar dengue. Necesario, y bueno, vamos a ver la posibilidad de poder hacer una inversión donde, bueno, se pueda hacer un moderno centro también y que esté a la altura de lo que es Buenos Aires en eso, ¿no? Y que atrae turismo, atrae convenciones de todo tipo y es necesario que lo tengan. Echeverría, las 3 preguntas finales muy breves. La primera, ¿va a ir un paro el sector agropecuario finalmente, como en algún momento planteó Bussi? Es muy probable que sí, es muy probable que sí. Estamos ahora en un momento de asambleas. Yo hubo una asamblea en Roque Sáenz Peña, Chaco, otra en Vial, Entre Ríos, otra en Bahía Blanca. En estos días va a haber una en Córdoba, así que estamos escuchando cómo se están manifestando los productores. Pero sería para septiembre, para octubre. Estamos yendo a la medida de fuerza, estamos yendo tarde o temprano, eso va a llegar una vez que terminen de expresarse los productores, porque, bueno, queremos dejar bien sentado, como venimos haciendo desde el año 2005, ¿no? Que estas políticas causan daño a la producción y que queremos que quede grabado en la opinión pública, en los partidos políticos, que estas políticas no hay que volver a utilizarlas nunca más. ¿Usted va por la reelección en la sociedad rural? Sí. Es en los próximos meses, ¿verdad? La asamblea es el 25 de septiembre. O sea, en un mes. En un mes, sí. ¿Y va a tener oposición o va a haber lista única? No. Hasta ahora hay una sola lista que encabezo junto a Daniel Pellegrina, que es también mi actual vicepresidente. Y lo último, ¿usted quiere ser gobernador de Entre Ríos o no? Bueno, voy por la reelección en la rural, así que voy a estar con este tema. Mi aspiración es poder hacer un periodo más, porque entiendo que todavía hay mucho para hacer en el sector agropecuario. Pero no me dice que no, digamos, en un futuro quizás. Y bueno, después el tiempo dirá. A ver, estamos en el 2014. Yo en el 2011 ni me imaginaba que iba a ser presidente de la rural, así que la vida nos va dando sorpresas a medida que pasa el tiempo, ¿no? Echeverría, gracias por este rato, No, muy gentil. Hasta la próxima. Luis Miguel Echeverría, el presidente de la Sociedad Rural Argentina.